Okay. Bueno, Señor, te damos gracias, te bendecimos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra y lo maravillosa que ella es para nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, aleluya, que la hace real para nuestros corazones, que mira cuál es nuestra necesidad y cuando nos acercamos a la palabra siempre tiene un mensaje para nosotros, porque ella es viva y es eficaz, Señor. Gracias, Dios, porque sí, este es un estudio bíblico y estamos adquiriendo herramientas para nuestra comunión personal, pero siempre que se habla de tu palabra, Señor, tú tienes algo práctico para enseñarnos, aleluya. Danos, Señor, la valentía para ser esos hacedores de tu palabra, como ella misma dice, no solo oidores olvidadizos. Permite que tu palabra pueda verdaderamente impactar nuestros espíritus y que tu Espíritu Santo pueda provocar en nosotros arrepentimiento. Ese que hace, que nos motiva, que hagamos tu palabra, aunque sea difícil, Señor. Sabemos, Dios, que tú nos das el poder por medio de tu Espíritu para vivir como a ti te agrada, para vivir como aprendemos que debe vivirse cuando nos acercamos a tu palabra, Señor. Que Jesús sea nuestro modelo, aleluya, que cada vez nos podamos parecer un poco más a Él. Permite que nuestros espíritus en esta tarde sean enseñables, que estén dispuestos, Señor, a ser enseñados, a ser redarguidos, a ser confrontados, a ser amonestados o reprendidos si fuera necesario, a ser también animados, motivados, y eso es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Permite que nuestros oídos espirituales estén atentos a lo que tú quieres hablarnos hoy, en particular y en especial a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. La semana pasada, entonces, terminamos de hablar del Cordero de Dios y los primeros discípulos, ¿correcto? Hablando de Juan capítulo 1. Hoy entonces vamos a ver solamente desde el versículo 43 hasta el finalizar el capítulo 1, que es el versículo 51, se titula Jesús llama a Felipe y a Natanael. No sé cómo nos vaya con el tiempo, pues no sé si sea más o menos, pero creo que al menos vamos a poder terminar bien esta porción. Vamos a leer como siempre todo para tener un contexto y una idea y después vamos versículo por versículo. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Ok, vamos a estudiar entonces, a partir del versículo 41, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ok, este es otro de los que más adelante vamos a ver, forman los 12 apóstoles, Felipe. De Felipe se llama más adelante, poco lo vemos en la Escritura, poco se habla de los apóstoles que no son Pedro, Juan, allí de Santiago se menciona un poco, de Felipe se habla poco. Pero tenemos algo, por ejemplo, allá en el libro de Hechos lo vemos evangelizando y lo vemos encontrándose con Pablo en Cesarea, que fue la porción de tierra a la que él fue enviado, vamos a decir como misionero, ¿verdad? A él lo llamaban Felipe el Evangelista. Ok, dice, le dijo, sígueme. Ahora, los otros evangelios nos informan que Jesús ya había conocido a Felipe.
recuerde que dijimos que Juan no colocó todo, sino que vio que faltaba allá en Lucas, allá en Marcos, allá en Mateo y lo agregó acá. Este no es el primer encuentro que Jesús tuvo con Felipe, ya lo conocía, pero este fue el encuentro en el que Jesús le extendió una invitación formal a seguirle. ¿Ve? Igual sucede con nosotros. En nuestras vidas, como antes de conocer al Señor, como inconversos, el Señor Jesús siempre se manifiesta de una forma u otra, nos deja verle. Por aquí, por allá, se nos menciona, sabemos, escuchamos por allí un mensaje en las redes sociales, algo. Pero parece que estas cosas como que no tocaran realmente nuestro corazón hasta que llega un día en el que el Señor clara y contundentemente nos dice, aquí estoy y esta es mi invitación para que me sigas. Fíjese. Ahora, esto es por un lado maravilloso, porque no nos queda duda, como vamos a ver cuál fue el testimonio de Felipe, tan poderoso el testimonio de Felipe. No nos va a quedar dudas del Señor, pero ahí viene una obligación. Es una cosa de doble filo, ¿eh? El Señor se encuentra con nosotros y nos queda claro que Él es el Hijo de Dios y allí es cuando viene la obligación de nuestra parte a responder. ¿Por qué les digo esto? Porque se mueve mucho en el mundo que, bueno, me recibí el Evangelio, pero hoy no lo voy a recibir. Los que hemos evangelizado, consolidado en algún momento, hemos escuchado muchísimo esto, sin parar. Bueno, sí, a mí me gusta, sí, yo simpatizo con la iglesia, me gusta la Biblia, yo conozco, pero ahorita no, hoy no. Ahorita no es el tiempo. Yo sé que Dios va a tocar mi corazón en algún momento. Mire, esto es peligroso. Le pregunto, ¿qué sabe usted si mañana va a tener otra oportunidad? ¿Me está entendiendo? ¿Qué sabemos nosotros? No, mañana lo acepto, la semana que viene, cuando se pase mi juventud, cuando ya esté en los 40, los 50, que ya no puedo disfrutar de nada, entonces vengo al Señor. Cuando ya peque bastante, cuando ya experimente todas las cosas, entonces vuelvo al Señor. Bueno, ¿y qué sabes tú? Si tus días están contados para mañana o para la semana que viene y no recibiste al Señor, ¿a dónde va tu alma? ¿Ves? Entonces tenemos la responsabilidad de responder rápidamente al Señor cuando Él toca nuestra puerta. Más adelante en los Hechos vemos un hombre al que Pablo le predicó, se llamaba Félix el gobernador. Dice la palabra que él era curioso de escuchar la palabra, es decir, él quería y llamaba a Pablo para que le predicara la palabra, pero dice que en una ocasión Pablo empezó a disertar acerca de la justicia, del juicio venidero, mire esto, de la justicia, o sea, de nuestras vidas, de que tenemos que dejar el pecado, de que tenemos que dejar la inmoralidad, que era en el caso de Félix, el gobernador, era un hombre inmoral, había tomado a la mujer, había seducido a una mujer y la había tomado para él, en fin, todos sabían acerca de su vida inmoral. Y cuando Pablo empezó a hablar de todo esto, entonces literalmente dice la palabra que Félix se espantó. Se espantó y le dijo, luego te volveré a escuchar. O sea, le dijo, ahorita no voy a aceptar al Señor Jesús. Esto que me estás hablando de la justicia, del juicio venidero, demasiado para mí, así que tal vez en algún otro momento te mande a llamar. Sin embargo, Félix no sabía cuántos días tenía y nosotros tampoco sabemos. Así que, aunque el Señor nos encuentre y nos diga, soy real, y el siguiente tema sea la justicia y la santidad, respondamos. Amén. Es para nuestro bien. Al final el Señor siempre nos da el poder de dominar sobre estas cosas. Entonces el Señor llamó a Felipe y le dijo, sígueme. Ahí hay un llamado de Jesús. La palabra seguir en el griego es akolouteo. Estar en el mismo camino, caminar con o como, acompañar en el camino. El Señor, cuando nos invita a seguirlo, nos invita a transitar el mismo camino que Él ha transitado. Por eso es que la Biblia es nuestro ejemplo y la vida de Jesús es nuestro ejemplo. El Señor nos dice, yo caminé de cierta manera y tú que tienes interés, que quieres seguirme, mi invitación es a que camines conmigo en el mismo camino por el que yo transito y he transitado. No es suficiente ser seguidores lejanos o simpatizantes, como le llamaban los judíos, del Señor. Tenemos que decidir ser verdaderos discípulos.
El verbo seguir, dice un autor que se llama Morris, dice, sería usado aquí en su sentido total de seguir como discípulo. El tiempo presente tiene una fuerza continua, continúa siguiendo. ¿Vieron? Tremendo. Cuando el Señor nos llama a seguirle, no es una cosa de un día. Ser discípulo de un maestro no era que hoy sí y mañana no, era una vida, era una cosa continua, era algo que se formaba parte de ti y te distinguía. Por eso Pablo, siempre que hablaba de sus credenciales judías, decía, judío de judío, fariseo, enseñado a los pies de Gamaliel. ¿Vieron? Porque era algo importante, era algo que distinguía y marcaba sus vidas, más aún con Jesús. Entonces Jesús no nos da un llamado casual a seguirle de lejos, es un llamado a ser verdaderos discípulos. Amén. Había gente, en una ocasión, hace un tiempo hablamos de esto, muchos siguieron al Señor. Vamos a ver en Juan y en todos los evangelios, cómo mucha gente siguió al Señor. Querían los panes, querían los peces, querían los milagros, querían las sanidades, querían escuchar, lo perseguían, ¿dónde está el Señor? Se iban con las barcas para encontrarlo lejos, pero el Señor sabía cuáles eran sus intenciones. Dice la palabra que Él no se fiaba de ellos porque conocía los corazones de los hombres. ¿Vieron? Tenemos que ver cuál sea nuestro corazón, si el de estos seguidores que solo buscan panes y peces, una relación casual o una verdadera relación como los discípulos. Y si ahorita estamos pensando como los seguidores, pidámosle al mismo Espíritu Santo, Señor, tú sabes cuál es mi corazón, cámbialo, transfórmalo y créame que el Espíritu Santo lo hace. Amén. Ok, la diferencia entre un seguidor de la multitud y un discípulo, el discípulo permanece. No sabemos qué fue de todos esos creyentes que comieron panes y peces, pero sí sabemos qué fue de los discípulos, ¿correcto? Porque ellos permanecieron. Así que su historia en Cristo se terminó escribiendo. La diferencia, ¿verdad?, entre el seguidor y el discípulo es clara. ¿Por qué uno continúa? ¿Por qué uno permanece? ¿Por qué uno conquista y no? Porque el seguidor tiene a Jesús demasiado lejos, ¿vio? El seguidor sigue de lejos. Y tan lejos no nos llega ese poder que el Espíritu nos da para vivir como al Señor le agrada y para prevalecer y perseverar en este camino. Es difícil buscar al Señor, puede resultar desafiante y cuando esto pase tienes que, en lugar de alejarte y decir, me asusté como Félix, tienes que acercarte más. Allí la fuente del poder del Espíritu que te empodera para prevalecer, para permanecer, para perseverar, para continuar. Amén. ¿Qué es lo que hace un verdadero discípulo? Ok, luego dice el versículo siguiente. Se me fue. Sí, pero se me fue Juan, perdón. Ok, dice el versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Fíjense qué tremendo. La semana pasada no hablamos de esto, pero esto fue exactamente lo mismo que hizo Andrés con Pedro. ¿Se acuerdan? Felipe vio al maestro, tuvo testimonio de él y dijo, vamos a ver cuál es su testimonio. Este es el que estábamos esperando. Y luego de su encuentro con Jesús, entonces inmediatamente va a buscar a otro para traerlo a Jesús también. En este caso a Natanael. ¿Vieron? Lo mismo hizo Andrés, ¿se acuerdan? La semana pasada lo vimos. Andrés conoció al Señor, fue llamado por el Señor y luego va a buscar a su hermano Pedro. Esta es la experiencia cristiana natural, la experiencia cristiana normal, que cuando nosotros conocemos al Señor, queremos compartir esa bendición con los otros, así que los que tenemos cerca los empezamos a llamar al Señor. Y si no lo estamos haciendo, deberíamos empezar a hacerlo. Ok, dice entonces Felipe halló a Natanael. Este Natanael, para que lo sepa, tenía otro nombre y es Bartolomé. Cuando usted vea las listas de los apóstoles, usted se va a dar cuenta que allí va a aparecer como Bartolomé. Es el mismo Natanael. En la Biblia usted lo va a ver, era común que hubieran dos nombres, solía ser uno hebreo y el otro griego, o uno personal en este caso y el otro patronímico, porque esto es más adelante, pero se cree que este Natanael tenía ascendencia real. Entonces tenía un nombre de su casa paterna que él tenía que guardar. Entonces este nombre era Bartolomé, hijo de, a ver cuál es el nombre, hijo de Tolmai. ¿Ve? Pero su nombre natural, el que utilizaba a diario, era Natanael. ¿Ve? La misma persona, cuando usted se lo encuentre, Bartolomé, es este Natanael.
El versículo siguiente, 45, perdón. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Fíjese qué tremendo testimonio. A mí me impacta. Todos los que hemos estudiado, cuánta seguridad de lo que habían discernido de Jesús, lo que habían visto en él. Mire esto. Felipe halló a Natanael. ¿Qué le dice Felipe a Natanael? Le dijo, hallé, mire, aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¡Wow! Qué valentía atreverse a decir esto, pero es que había seguridad por lo que él había experimentado al conocer a Jesús. Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esto me encanta, porque aquí hay como un encuentro entre lo real y divino de Jesús y lo natural de Jesús. Fíjese cómo dice, ¿no? De quien habló Moisés, es decir, el Cristo, el Mesías, el esperado, el tan esperado por el pueblo judío, de quien hablaron los profetas. 2 puntos, ¿quién es ese? Jesús, el hijo de José, el carpintero de la pequeña ciudad de Nazaret. Qué tremendo, ¿no? Para Felipe no había contradicción entre que Jesús fuera rey, fuera Mesías, fuera Cristo, fuera Dios, fuera igual a Padre, y que Jesús fuera aquel hombre carpintero de aquella pequeña ciudad de Nazaret. Ese fue el plan de Dios. Ese fue el plan de Dios, tanto Dios como hombre. Despojarse de su forma de Dios, dice Filipenses 2, y venir a colocarse en forma de siervo. No nos debería parecer contradictorio que el Señor tenga ambas esencias. Y para nosotros tampoco debería ser contradictorio. ¿Sabes que nosotros tenemos una esencia real en el Señor? ¿Sabe, no? Nosotros somos príncipes, somos reyes en el Señor, somos sacerdocio santo. Nosotros tenemos todo ese estatus. Aleluya. Tenemos el poder del Espíritu. Tenemos tanto. Un depósito de gloria en nosotros, vasos de barro, pero el vaso sigue siendo de barro. ¿Vio? Entonces no debería ser contradictorio para nosotros que sí tenemos una valía y una honra en el Señor, pero también, y es como nosotros debemos expresarnos, somos aquellos pequeños Jesús de Nazaret. ¿Vio? Porque nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. ¿Vio? Ok. El versículo, terminamos el 45, ¿verdad? El hijo de José de Nazaret. 46 dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Hace poco les hablé acerca de Nazaret, ¿se acuerdan? O bueno, ahí les traje le hice un poquito referencia con respecto a Nazaret porque Jesús era llamado el Nazareno. Y este título se le daba a Jesús de manera despectiva. Esto fue lo que les enseñé en la prédica, no me acuerdo cuál fue. Pero les hablaba de que este título era despectivo hacia Jesús. Lo decían porque Nazaret era un lugar muy insignificante y además era un lugar de moral, vamos a decirlo así, cuestionable. Entonces lo usaban para minimizar quién era Jesús, pero vimos en esa oportunidad, y lo vamos a ver porque eso es uno de los últimos capítulos de Juan, que el Señor tomó este título y dijo, yo soy. Igual con nosotros. No, ¿por qué nos sentimos mal cuando alguien de repente nos minimiza o nos menosprecia? Nuestro valor está en el Señor. Cuando Jesús dijo, yo soy, Él estaba diciendo simultáneamente, yo soy el Nazareno, pero también la palabra yo soy era una frase que los judíos conocían bien para decir que Él era Dios. ¿Vieron? Entonces, simultáneamente Él estaba diciendo, yo sé cuál es mi valor, yo soy Dios, pero simultáneamente he decidido mostrarme como este humilde Nazareno. ¿Vieron? Tal cual nosotros. No tenemos por qué sentirnos mal cuando alguien dijera o considerara algo de nosotros. Ahí no está nuestro valor está en Cristo. Amén. Entonces, Nazaret, miren lo que dice, aquí le traje la descripción de 2 diccionarios, el Diccionario Bíblico Mundo Hispano, dice, en las listas de reparto del libro de Josué, no sé si usted se acuerda, pero allá en el libro de Josué, que fue quien conquistó la tierra prometida y la repartió entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, en esas listas donde se mencionan las ciudades y los pueblos que ellos iban a conquistar y que eran suyas y que serían suyas, dice, no se nombra ninguna ciudad o aldea de Nazaret en Galilea. Fue un asentamiento absolutamente insignificante, que tal vez se fundó en la época helenística hacia el 300 a.C. por las gentes de algún lugar cercano.
como un asentamiento agrícola o tal vez como avanzadilla de vigilancia, pues nazar significa guardar o custodiar. Es más, no existe hoy. ¿Por qué? Se cree que porque era demasiado insignificante. ¿Ve? Entonces, Natanael tenía un prejuicio de Jesús por venir de Nazaret porque era un lugar muy insignificante. Él pensaría, alguien importante puede salir de algo tan insignificante como Nazaret. Y sí, sí, tremendo, ¿no? Alguien tan importante salió de algo tan insignificante. Ese es nuestro ejemplo. Tú eres valioso. Y dirás, pero es que yo vengo de... ¡Qué bueno! Ese es el ejemplo del maestro. ¿Amén? Ok. Luego vemos el diccionario bíblico evangélico. Dice, los habitantes de Nazaret habían sentado una imagen más bien pobre con respecto a su moral y su religiosidad. ¿Ve? También era conocida por un lugar donde no había religión o donde no había espíritu de religiosidad, vamos a decirlo mejor, y donde había inmoralidad. Entonces, ¿podía salir el Mesías de Nazaret? Bueno, Natanael tenía cierto prejuicio al respecto. Ahora, ¿cómo respondió Felipe? Como a veces nos toca responder a nosotros. Felipe dijo, ven y ve. Así de sencillo. Qué hermoso. Ahí está Natanael. Imagínenselo usted, Felipe está evangelizando, ¿correcto? Felipe está compartiendo de Jesús, de Cristo, con Natanael, y Natanael le responde con prejuicio, como nos suele suceder a nosotros que compartimos el evangelio. Muchos responden con prejuicio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo responde Felipe? Ejemplo para nosotros, ven y ve. Tremendo. Ahí no hubo un argumento teológico, una clase, bueno, vamos a explicarte de aquí a allá. Eso, sabe, a veces no funciona, sobre todo con el que va viniendo, con el que va llegando. Ya se lo voy a explicar bien, no me malentienda. Felipe conocía el poder de la experiencia. Eso es lo que pasa. Felipe conocía el poder de la experiencia y sabía que a veces funciona mejor que argumentos lógicos. ¿Vio? Entonces le dijo, si tienes dudas, te invito a que vengas tú y lo compruebes por ti mismo. Experiencia. Nosotros también podemos utilizar esta estrategia, la experiencia. Ahora, mire, de la experiencia son las señales, ¿correcto? Lo que nosotros llamamos señales, lo que nosotros llamamos milagros, lo que nosotros llamamos prodigios, sanidad, de libertad, eso es experiencia en el Señor. Y eso impacta, asombra. Cuando alguien viene a la iglesia, es ministrado y salen fuera demonios porque pasa por la presencia del Señor, los demonios huyen. Pasa que la gente viene por primera vez y es sanada. La gente se impacta ante el poder del Espíritu. El Espíritu se hace sentir, no siempre lo hace así. A veces lo hace con voz apacible, pero a veces se hace sentir y se mueve y las personas sienten físicamente manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Y se impactan, se asombran y dicen, Dios mío, esto tiene que ser real porque esto no me lo inventé yo, esto no me lo imaginé yo y esto está bien. Esta experiencia está bien porque es como el Espíritu quiera manifestarse. Sin embargo, escuche bien, nuestro fundamento de fe jamás puede estar en una experiencia. Escúcheme bien. Tu fe en Jesús jamás puede estar basada o fundamentada en una experiencia. Nosotros disfrutamos de las experiencias, las vivimos y las aprovechamos. Sin embargo, tu fundamento de fe está en una cosa. La palabra dice, y la fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios, por la palabra de Dios. ¿Vio? Entonces, no por lo que tú experimentes, no porque tú hayas ido a un lugar y hayas sentido algo, tú dices, esta es la verdad, ¿no? Tú también puedes ir para un brujo y créeme que vas a sentir algo. ¿Me está entendiendo? Pero en ese lugar no está la verdad, lo que hay es tinieblas. Entonces, tú tienes que venir a la palabra porque ella, aquí está tu fundamento de fe. Mire que en los Hechos, ojalá el Señor nos dé la oportunidad de también estudiar el libro de Hechos porque es tremendo, pero en el libro de los Hechos usted se va a dar cuenta que los apóstoles y todo discípulo que sirvió al Señor, porque no todos fueron apóstoles los que aparecen allí, hicieron milagros, hicieron prodigios, hicieron sanidades, hicieron señales, pero siempre toda señal fue acompañada por la predicación. ¿Vio?
Hablo de Hechos 3 porque hace poco lo tocamos acá. Hechos 3, ¿se acuerda cuando Pedro y Juan sanan al cojo, verdad? Si usted lo lee, usted se va a dar cuenta que Pedro vio una necesidad en el cojo y le dijo, bueno, no tengo oro y plata, ¿se acuerda? Pero lo que tengo te doy. Y ahí hubo el poder del Señor. Sin embargo, inmediatamente, ¿qué pasó? El cojo se tomó de Pedro, como diciendo, algo me falta. Y el pueblo judío se juntó, dice la palabra, a causa de esta señal. ¿Usted me está entendiendo? Por la señal hubo un movimiento, hubo una oportunidad, pero Pedro, cuando se juntó la gente y vieron la señal, no dijo, bueno, ya está sano, nos vemos. No, sino que aprovechó y empezó a predicar la palabra. ¿Vio? ¿Por qué? Porque Pedro sabía que una señal no salva a nadie. Un milagro no salva a nadie. ¿Se acuerda aquella historia, porque no es una parábola, de Lázaro y el hombre rico, como uno fue al cielo y el otro fue al infierno? ¿Se acuerda? ¿Sí? El hombre que había ido al infierno decía hacia el cielo a Abraham, Señor, pero manda a alguien que le predique a mi familia que sigue allá. Y Abraham le dijo, la ley y los profetas tienen. Se lo estoy parafraseando, ni que un ángel se despierte, se levante y les predique, porque es que es suficiente. Tienen la ley y tienen los profetas. ¿Usted me está entendiendo? No tenemos que esperar que un ángel se nos aparezca. Y si tu fe está fundamentada en eso, cuidado. Por eso, cuidado por allí con una secta de un ángel que le habló a alguien y le dijo un libro está escondido en. Porque aquí está la ley y los profetas, la palabra, y ella dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, nada más. Y el mismo Pablo dijo en una de sus cartas, si yo o algún ser celestial, quien sea, les predica otro evangelio que no sea esto, anatema sea. O sea, no lo escuchen. ¿Ya? Entonces, ¿está bien que experimentemos las señales, los milagros, los prodigios? Gloria a Dios. Ellos dan oportunidad a la palabra o siguen la palabra para confirmarla, pero nuestra fe no puede estar en esto. Nuestra fe está en lo que hemos escuchado acerca del Señor. Amén. Ok. El versículo 47. ¿Qué hora es? Ajá, la sé, me asusté. No puede ser. Ok, 46 dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, y le dijo Felipe, ven y ve. El 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto me encanta. El Señor es tan bueno, mire. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor recibe a Natanael con un halago cuando Natanael viene a demostrar prejuicio hacia el mismo Señor Jesús? Mire qué hermoso es el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía que si lo primero que él escuchaba, que Natanael escuchaba de él era un regaño, su espíritu no iba a estar disponible para recibir la palabra. ¿Usted me está entendiendo? Entonces lo recibe con un halago que no era falso, era real. Acerca de Natanael era verdad que en él no había engaño. Era verdad que era prejuicioso también. También, ¿vio? Igual pasa con nosotros. A veces el Señor nos habla y nos suele hablar las cosas buenas. Cuando nosotros empezamos a buscar al Señor, yo me acuerdo aquí, jovencito del primer equipo de jóvenes, cada vez que venía la pastora Lida, ¿verdad que lo que nos hablaban eran maravillas? En los primeros servicios de jóvenes, no, tú vas a las naciones. Solamente faltaba que la hermana Lida diera, mi amor, mi vida. Y empezar a lanzar besos, porque tú vas a las naciones, tú eres maestro, tú eres pastor, ¿verdad? Y nosotros, wow. Ese es el Señor Jesús. El Señor Jesús sabe cómo conquistar nuestros corazones, hermanito. Aleluya. Y no es que sean mentiras, son verdades. Sin embargo, sabía el Señor Jesús en ese momento que nos dijo, tú eres evangelista, tú eres pastor, tú eres profeta. Sabía que nosotros estábamos full de orgullo, que éramos unos mentirosos, que ni orábamos, que no hacíamos nada por el evangelio. ¿Lo sabía? También lo sabía. ¿Vio? Ese es el amor del Señor. Él no nos deja de amar por aquello, por nada. Pero, atención para nosotros, cuando el Señor nos hable cosas bellas, recíbalas, pero no crea que usted está listo
No crea que eso significa que ya usted se graduó. No crea que el Señor le hable cosas buenas y le diga cosas buenas, elimina las cosas que tienen que ser todavía tratadas, procesadas y transformadas en su vida. Amén. Natanael dentro de poco sería también un hombre transformado. Para eso estuvo cerca del Señor el tiempo de ministerio del Señor. ¿Vio? Él también necesitaba ser transformado, aunque tuviera virtudes como ser un hombre en quien no hay engaño. ¿Ve? Ahora, acerca del engaño hay mucho que hablar. Pero mire, le voy a dar un ejemplo. En Hechos 24, versículo 2, lo voy a buscar un momentico. Casualmente hicimos referencia a Félix el gobernador, pero ahorita vamos a hablar de esa misma historia un poquito antes. Hechos 24, 2, dice, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, es decir, a Pablo, diciendo, como debido a ti, hablándole a Félix el gobernador, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, ¿verdad que suena a adulación? Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Hasta ahí lo vamos a dejar. Mire lo que significa engaño, sin engaño, el que leímos acá, ¿verdad? Dice... Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mira lo que significa eso. Significa sin máscara, significa genuino. Morris dice, esta última palabra es usada por los escritores griegos de la antigüedad como una carnada para captura de peces. Mostrar algo falso, escuche, mostrar algo falso con el fin de alcanzar algo. ¿Vio? Eso es engaño. De lo que el Señor estaba diciendo que Natanael era libre, pero no necesariamente nosotros seamos libres de eso también. Así que, ojo, engaño, carnada, mostrar algo falso con el fin de alcanzar algo, como el que tiene, el que echa la caña, pues coloca algo allí con una promesa al pez de que va a disfrutar de eso y sin embargo es para alcanzar el pez, ¿correcto? Mostrar algo falso con el fin de alcanzar algo. En el caso de Tértulo, que acabamos de leer acá en Hechos, se presenta ante Félix el gobernador y le empieza a decir una cantidad de mentiras a forma de adulación. Él quería que enviaran a Pablo a la muerte. Tértulo era el abogado, el representante de los judíos que estaban en contra de Pablo, ¿verdad? Y comienza con toda esta adulación, con todo esto, y sabe que todo esto era mentira, lo sabemos por la historia. Félix se consideraba o era un gobernador cruel, inmoral, y los judíos no simpatizaban con él. Se dice que a él no le importaba que miles de judíos murieran con tal de mantener el orden público. A él no le interesaba la vida de los judíos, así que ciertamente a los judíos no les agradaba. Y este Tértulo era el representante de los judíos diciéndole, gracias a ti gozamos de gran paz y tantas cosas son bien gobernadas. ¿Usted me está entendiendo? Él estaba mostrando algo falso con el fin de alcanzar su propósito, que era mandar a la muerte a Pablo. ¿Vio? En la iglesia, hermano, se mueve mucho el engaño. Se mueven mucho las máscaras. Le doy el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Allá en el principio de la iglesia primitiva, ellos venden una propiedad, sustraen del precio y lo ponen a los pies de los discípulos y dicen, aquí está el dinero de mi casa que vendí, para que me entienda. Este es todo el dinero, me quedo sin casa. ¡Ay, qué santo soy! ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué querían? Querían que vieran la espiritualidad. Tal vez que los pusieran a ellos como líderes, qué sé yo, pero estaban mostrando algo falso. Mostraban algo falso. Tenían una máscara. Eran lo que el Señor llamaría más adelante hipócritas. ¿Vio? ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? ¡Au! Cayeron muertos delante de Pedro. Y los comentaristas dicen que tal vez Pedro ni se imaginaba esto. Que tal vez Pedro ni se imaginaba que ellos caerían muertos. El Señor, por el don de conocimiento y de ciencia, le dio la revelación sobrenatural a Pedro de que ellos habían mentido y les dijo, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Y cayeron fulminados. ¿Vio?
¿Por qué? Porque eran hipócritas, porque había engaño y eso no sirve en el pueblo de Dios. Es fuerte, hermano. Cuando yo leí esto, dije, Dios, qué fuerte. Pero ¿sabe por qué fue tan fuerte? Porque la iglesia iba comenzando y el Señor no podía permitirse esta contaminación dentro de la iglesia. Igual pasa con nosotros. Usted me dirá, pero es que la iglesia no va comenzando, pero va terminando. ¿Me entiende? El Señor viene pronto. Entonces el Señor no puede permitir esta clase de contaminación entre nosotros, así nosotros digamos, ay, pero esto es tan pequeño, tan cualquier cosa. No, el Señor tiene que juzgar porque su iglesia es importante para la salvación del mundo. ¿Vieron? Entonces, ojo, ojo con el engaño. Es mejor que nos mostremos tal cual somos, a pesar de lo que la gente pueda opinar o las personas puedan decir, o a pesar de que sea difícil. Mire, el pastor no lo sabe, pero el Señor lo sabe. Así que mejor nos ahorramos problemas y empezamos a mostrarnos como realmente somos. ¿Cómo se mueve el engaño en la iglesia? Como en Ananías y Zafira, fachadas de espiritualidad que no son ciertas. Ay, santo, aleluya, sí, la hora de oración y qué sé yo. Mire, yo me tuve que confesar con mi mamá, porque muchas veces en el grupo yo coloqué finalizando y yo me había quedado dormida. Y yo ponía finalizando porque, bueno, me desperté, no sé. ¿Qué era esto? El pecado de Ananías y Zafira, y el Espíritu Santo me lo dijo clarito. Es el mismo pecado de Ananías y Zafira. Tienes que confesar y arrepentirte, y así lo hice. Pero qué bueno que el Señor me dio la oportunidad de arrepentirme. ¿Usted me está entendiendo? Y no vino el juicio primero. Entonces primero vamos a mostrarnos como realmente somos, aunque cueste, aunque sea vergonzoso, aunque sea difícil. Mejor muéstrate con tus cosas difíciles, con tus cosas que no has superado. Si tú todavía no has superado algún pecado, habla, confiésalo. Ahí puede estar tu libertad. Ahí puede estar tu bendición. A tu hermano no le interesa cuál sea tu vida espiritual. Si tú eres el más espiritual del mundo, tu hermano está concentrado en su relación con Cristo. Nosotros no tenemos por qué estar mirando para el otro lado. ¿Entiendes? Pongámonos a cuentas con el Señor con sinceridad, siendo genuinos y auténticos. Amén. Sin máscaras. Y que el Señor pueda decir de nosotros así, ¿verdad? Como dijo Natanael. He aquí un israelita en quien no hay engaño. Mire, voy a volverlo a leer. Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mire lo que dijo otro autor, que no le tengo el nombre, dice, él es un verdadero israelita, un tipo de hombre pronunciado bendito por el salmista. Esto es en el Salmo 32:2. El hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito aquel en quien no hay engaño. ¿Vio? El salmista dice que es bendito el hombre en quien no hay engaño. ¿Sabe por qué es bendito? Porque tiene la oportunidad de ser transformado, cambiado por Dios. Si nosotros tenemos fachadas y nos presentamos con fachadas delante de Dios, Dios no puede, porque Él no puede violentar nuestra decisión, no puede tratarnos, no puede transformarnos, no puede liberarnos. Entonces es mejor que seamos genuinos delante del Señor. También con nuestros líderes y con nuestros pastores. Si nosotros nos mostramos con ellos perfectos, ¿cómo podrán ayudarnos? ¿Cómo podrán servirnos? ¿Cómo podrán orar por nosotros? Gloria a Dios por el don de ciencia, de conocimiento y de profecía. Y por el Espíritu Santo que a veces que habla a los pastores porque ellos cuidan el rebaño y son supervisores sobre el rebaño y ponen en sus corazones el sentir por la iglesia, qué bueno por eso. Pero tú también puedes decirle, pastor, estoy luchando con esto. Y eso va a ser bendición ¿para quién? Para ellos. Ellos tienen que orar por ti, más carga para ellos, para ti es bendición. ¿Me entiendes? Ok. El versículo 48... le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Hermoso. ¿De dónde me conoces? El Señor nos conoce. ¿Sabía eso? El Señor te conoce. Y mire cómo todos los puntos se conectan. ¿Ah? Por eso es mejor ser sinceros con el Señor, porque el Señor ya sabe. El Señor ya sabe lo que hay en tu corazón. El Señor ya sabe cuál sea tu verdadera intención. Lucas 12:7. La parte A, solamente la primera parte del versículo dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Mire, la religión nos ha vendido un Dios lejano,
un Dios desinteresado, un Dios demasiado santo para estar cerca de su pueblo, y no hay nada más lejano a la realidad, porque por ejemplo este versículo dice que el Señor te conoce tanto que te ha contado los cabellos. ¿Usted me entiende? Y yo me imagino al Señor creándonos, contando nuestros dedos y cuántos cabellos tendríamos a los 15 años y qué tan largo lo tendríamos. Todo esto es el conocimiento de Dios. Dios nos conoce, y si conoce todos tus cabellos, sabes que también conoce todos tus pensamientos, ¿no? Sabes que conoce todo, aún lo que tú todavía no has entendido de tu comportamiento y de tus hábitos, el por qué tú sigues pecando, el por qué tú sigues siendo orgulloso, el por qué tú no perdonas, el por qué tú no... Todo eso ya el Señor lo sabe. Entonces, ¿qué hacemos nosotros tratando de preservar fachadas con el Señor? Debajo de la higuera, mire, esto también lo dice un autor que no coloqué su nombre tampoco, pero debe ser el mismo. Dice, debajo de la higuera era una frase que los rabís utilizaban para describir la meditación en las Escrituras. Podemos asumir que Natanael pasaba tiempo en oración y meditando las Escrituras, y Jesús le dijo, te vi ahí. Qué tremendo. Una de las cosas que el Señor más conoce, más tiene contadas y más ve, es nuestro tiempo de comunión con Él. Ese tiempo en el que Natanael se colocó debajo de la higuera, porque dice que la higuera tenía buen follaje y era un buen lugar para descansarse y meditar y leer la palabra, el Señor lo vio allí. El Señor nos ve cuando nosotros dedicamos algo para Él, cuando nosotros sacrificamos algo para Él. El Señor ve esos 15 minutos, ve esos 30 minutos, ve ese día que decidiste ir a la iglesia en lugar de irte de fiesta. El Señor ve todas estas cosas y va a llegar el momento en el que Él diga, yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. ¿Te acuerdas? Ese día que te esforzaste por ir a la iglesia, ese día que te esforzaste por confesar tu pecado, ese día que te costó pero lo hiciste y me obedeciste, ese día que te costó hacerle caso a los pastores pero tú decidiste ser fiel por causa de mi nombre, yo te vi y ¿sabes qué? Como te vi te galardono. Porque mire lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿vio? Él premia que tú estés debajo de la higuera. Él ve y llegado el tiempo perfecto según su soberanía, entonces Él dirá, he aquí el galardón por todos esos días en los que estuviste debajo de la higuera, por todos esos días en que oraste y no recibiste respuesta, por todos esos días en que te esforzaste por obedecerme y no viste la bendición y no viste ningún cambio en tu vida, he aquí ha llegado el momento porque sí te vi. ¿Usted me está entendiendo? Aunque en ese momento no pasó nada y tú te cuestionaste si yo te escuchaba y si yo te veía, hoy quiero decirte que yo te vi. Aquel día te vi y hoy vengo con tu premio, con tu galardón, con tu respuesta. Amén. El versículo 49. Ok, sí lo leímos todo, ¿verdad? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Wow. Es tremendo. El testimonio de cada uno de los hombres que venía a seguir al Señor, el de Andrés, el de Felipe que acabamos de leer, el de Natanael, son testimonios fuertes. O sea, son gente que decía, creo en esto al pie de la letra y no hay duda en mí. Yo digo, ¿por qué a veces nosotros tenemos tantas dudas entonces, verdad? ¿Por qué nosotros no podemos ser como estos, o sea, tan firmes, tan seguros de lo que habían creído? Hermanos, si nosotros estamos así titubeando, tenemos que venir al Señor y pedirle una experiencia como la tuvieron estos hombres, porque la cuestión es que se encontraron con Jesús. Y tú me dirás, pero es que yo ya no me puedo encontrar con Jesús porque Jesús ya murió y ascendió y se sentó en el trono. Déjame decirte que sí te puedes encontrar con el Señor Jesús, tanto como ellos se encontraron. Tan real como ellos lo experimentaron, tú y yo también lo podemos experimentar. Y son esos encuentros reales de vivencia propia lo que nos va a hacer ser como estos hombres
El denuedo, la valentía, la seguridad, hombres partidarios, verdaderos discípulos, no gente que seguía de lejos. Eso lo hace en nosotros la verdadera experiencia. Y hemos hablado bastante de la experiencia en las últimas enseñanzas, ¿verdad que sí? Pero es porque esto, la revelación de Jesús en nuestras vidas, manifiesta esta seguridad o resulta en esta seguridad. Entonces, si tú hoy puedes decir, bueno, yo he escuchado la palabra, pero es que hay algo que no termina de cuadrar en mí, hay algo que todavía no. ¿Sabes qué? El Señor conoce la intención de tu corazón. Si la intención de tu corazón es conocer la verdad, el Señor se va a manifestar de una forma real a tu vida. No hay duda, porque si no, ¿para qué muere Jesús en la cruz? ¿Para qué tanto sacrificio si Él se negaría hoy a permitirte que le experimentes y que le conozcas profundamente? ¿Usted me está entendiendo? La cuestión es que tú tienes que examinar tu corazón. ¿Realmente tú estás buscando a ese Mesías del que habla la ley, del que hablan los profetas? ¿Realmente tú tienes esta hambre por la verdad? ¿Realmente tú tienes esta hambre por este encuentro personal con el Señor Jesús? Si esa hambre existe en ti, créelo que el Señor va a venir a encontrarse contigo y que no van a quedar dudas si tú decides aceptar y tomar lo que el Señor te va a mostrar. Porque mire que estos hombres dijeron estas palabras sin todos los años que estuvieron con el Señor Jesús. Y hermano, cada día, que el Señor se ponía a enseñarles y a mostrarse a ellos. Y más adelante este mismo Felipe diría, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le diría, pero si he estado todo este tiempo contigo, Felipe. ¿Usted me está entendiendo? Antes de todo eso que estos discípulos vieron, ellos dijeron, este es el hombre que nosotros estábamos esperando. ¿Lo vieron? Entonces no hay que entenderlo todo. Es que tú tengas un corazón dispuesto para recibir ese encuentro con el Señor, ese que no deja dudas en tu espíritu, no en tu mente. ¿Amén? Ok. 49, vamos a leer el 50. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Aquí el Señor está haciendo referencia a las señales. ¿Te asombró mi omnisciencia? ¿Te asombró que yo te vi allá? Ese no puede ser el fundamento de tu fe. ¿Por esto crees? Y entonces luego el Señor empieza a predicar. Y vamos a leerlo, pero en el versículo 51 le dice que Él, y esto lo vamos a ver, que Él es el puente, el único intermediario entre Dios y los hombres. O sea, el Señor le predicó. ¿Vieron? Luego de la señal milagrosa, el Señor le dice, por esto crees, ya te voy a decir algo por lo que realmente tienes que creer, por la palabra. Por la palabra que nos dice que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Vio? Por esto crees cosas mayores que estas verás. Y este es uno de los versículos que usted se tiene que aprender de memoria y apropiarse de esto y cada mañana profetizar con esta línea, con estas palabras, cosas mayores veré. Qué tremendo, aleluya. Aleluya, cosas mayores verás. Si hoy has visto algo del Señor, créeme que eso no lo es todo. Si hoy conociste al Señor como Padre, créeme que lo tienes que conocer todavía como amigo, como Señor, como compañero, etcétera, como esposo. En el Señor nunca hay un ya terminé de conocerle. Eso nunca va a llegar. ¿Sabes por qué lo sé? Porque el Señor nos dio la eternidad. Y si el Señor nos dio la eternidad para estar con Él, es porque ni siquiera eso es suficiente para que tú le termines de conocer y le termines de alabar por todo lo que conoces de Él. ¿Ves? Entonces nos da la eternidad. Aleluya. No solo este tiempo, sino cuando nos vayamos con Él. Vamos a seguir conociéndole. Tu conocimiento que tú alcanzas aquí, no es que tú vas a llegar allá y ya todo lo vas a saber del Señor. No, tú vas a continuar en tu búsqueda del Señor, en tu conocimiento del Señor, porque es interminable lo que tú y yo tenemos que conocer de Él. Qué maravillosa relación, ¿verdad?
A veces cuando es esposo y esposa llega un momento en el que, es que ya sé todo de ti. Y es que eso no pasa. Eso realmente no pasa porque, por ejemplo, las mujeres siempre seguimos sorprendiendo. Pero con el Señor jamás va a pasar eso. Ya me aburrí, ya lo conozco todo. Si te aburriste, el problema está en ti, no en el Señor. Porque el Señor siempre tiene algo más que hacerte conocer y siempre tiene algo más que decirte. Sin importar cuántos años tengas en el Evangelio, cuántos años tengas en el ministerio, cuántas experiencias sobrenaturales tú hayas experimentado, cuánta palabra tú conozcas, cuánta Biblia tú sepas, sin importar todo eso, siempre hay más. Por eso el Señor dijo en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese versículo no tiene tiempo de caducación. La palabra es eterna. Entonces, si el Señor sigue diciendo continuamente, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es porque siempre va a haber algo que todavía no conocemos y que podemos conocer. Qué tremendo. Qué bueno es Dios. Aleluya. Ok. Cosas mayores que estas verás entonces. Mira lo que dice Meyer. Dice, han conocido a Cristo como el Verbo, Él es más, tanto espíritu como vida. Se ha vuelto carne, usted lo verá con la gloria que tenía antes de los mundos. Lo han conocido como el Alfa, antes de todo, también es Omega. Han conocido a Juan, conocerán a alguien mucho más grande. Conocen el bautismo por agua, ustedes serán bautizados por fuego. ¿Ha visto usted el Cordero en la cruz? Lo verán sentado en su trono. Aleluya. Tremendo. No a la conformidad entonces, en el Señor siempre hay algo más que conocer. El Señor le diría aquí a Natanael, te asombró mi omnisciencia, te maravillaste de mi omnisciencia. Bueno, agárrate, porque lo que vas a ver ahora es candela. Lo mismo nos dice a nosotros el Señor. Si ya experimentaste una libertad, si ya experimentaste una sanidad en tu vida, agárrate porque lo que viene es bueno. Amén. Ok, el versículo 51. Finalizamos con esto unos minutos antes, parece. Y le dijo, de cierto, cuando el Señor, esta frase la va a ver mucho, cuando el Señor repite de cierto, es porque está tratando de llamar nuestra atención a algo que es verdaderamente importante. Recuerde que cuando algo se repite en la Biblia es porque el Señor está haciendo énfasis en la importancia. Entonces, cuando habla de cierto, os digo, viene un mensaje fundamental para el Evangelio importante. Dice, de cierto, os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto hace referencia a aquella experiencia que tuvo Jacob, ¿se acuerda? Esto está en Génesis 28:12. Cuando Jacob tuvo una visión, una experiencia, porque no fue una visión, fue una experiencia real, en la que vio una escalera que llegaba hasta el cielo, se conectaba al cielo a la tierra y veía como ángeles subían y descendían de ella, ¿se acuerda? Bueno, el Señor Jesús está explicándonos el Antiguo Testamento. Tremendo. El Maestro, revelándonos el Antiguo Testamento, nos está diciendo, esa escalera que conecta el cielo y la tierra, soy yo. Heme aquí. Yo me imagino al Señor Jesús diciendo, estuve allá en la escalera y estoy aquí con ustedes. ¿Quieren subir al cielo? Aquí estoy. ¿Quieren que yo baje para estar con ustedes? Aquí estoy. Hay un medio. Escuche, usted no ve a María, al apóstol Pablo, a Pedro, ni a ninguno de los apóstoles, de los discípulos y de los que la Iglesia Católica Romana llama santos. Usted no ve a ninguno diciendo que Él sea la escalera entre el cielo y la tierra. Atención. Entonces hay un único intermediario. Jesús lo dejó claro. No hay varias escaleras. Jacob vio una escalera. Y la Biblia está completa. Nada le falta a la Escritura. Es más, Apocalipsis dice que quien le añadiere o le quitara a la palabra sería maldito. Entonces no podemos agregar que hay una María que tiene una escalera alterna, ni un Pablo que tiene una escalera alterna, porque estaríamos agregando a la Escritura y pecando contra el Señor y su palabra. ¿Amén? Ok. Esta es una opinión de los comentaristas, dicen que esta porción de la Escritura, Génesis 28:12, donde vemos la escalera, que tal vez esa fuera la porción de la Escritura que Natanael estaba estudiando debajo de la higuera. Tremendo. O sea, que el Señor lo vio estudiando la Escritura y entonces le explicó el sentido espiritual
de esa palabra. ¿Y sabe qué? Eso me quiere decir y le quiere decir a usted que el Señor no se encuentra en nuestro lugar de búsqueda. El Señor te encuentra en tu lugar de búsqueda. Si a Natanael Jesús no le hubiera explicado esta porción de la Escritura, tal vez él jamás hubiera entendido que esa escalera era Jesús. ¿Me entiende? ¿Tienes dudas? ¿Dónde estás? ¿Estás en internet buscando qué dice internet? ¿Estás buscando ver qué dice por aquí? ¿Qué dice el vecino? ¿Qué dice el amigo? ¿Qué dice...? ¿O estás en el lugar de búsqueda? ¿Estás debajo de la higuera? ¿Estás en el lugar de comunión con el Señor? Si tú estás en ese lugar, en vez de estar buscando en internet, créeme que el Señor te va a encontrar en ese lugar de tu duda y te va a explicar y te va a revelar esa verdad fundamental. Escuche, no estoy hablando de que el Señor tiene la responsabilidad de explicarte todo a ti. Estamos hablando de una verdad fundamental del Evangelio. Y es que Jesús es el intermediario, el único puente entre Dios y los hombres. Esta es una verdad fundamental. Ahí está la salvación, ¿me entiende? Entonces, ciertamente Jesús tenía que dejárselo saber a Natanael. La verdad fundamental del Evangelio, de esas de la cual tal vez alguno tenga duda, ve al lugar del encuentro con el Señor. Ve debajo de la higuera y el Señor, viendo tu corazón, va a explicarte esa verdad fundamental y va a darte la convicción que tú necesitas para, como Natanael, seguir al Señor de cerca. Amén. Bueno, terminamos 2 minutos antes, aleluya, y finalizamos el primer capítulo de Juan. ¡Qué bendición! Dios es bueno. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Aleluya. Tu palabra vivifica nuestros espíritus, Señor. Tu palabra nos da alegría, nos trae gozo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias porque tú alumbras toda tiniebla, tú alumbras toda oscuridad, Señor. Ante ti, Señor, las tinieblas no pueden prevalecer en nuestras vidas, Señor. Gracias porque esta palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Ella alumbra el camino por el que nosotros debemos andar y ahora, Señor, nos estamos acercando a ella. Así que creemos, aleluya, que nuestros caminos van a ser iluminados, que nuestros caminos, Señor, las tinieblas se van a quitar y vamos a poder caminar en ese camino, en ese plan, en esas buenas obras que tú preparaste de antemano para nosotros, Señor, porque tu palabra dice que sobre nosotros fijarías tus ojos y nos mostrarías el camino por el que debemos andar. Gracias porque tus ojos están sobre nosotros, así como estuvieron sobre Natanael. Aleluya. Gracias porque nos ves para bien, nos ves para recompensarnos y también nos ves para juicio, porque tú eres Dios bueno, Dios justo, Señor, que sabe que a veces nos es necesario un poco de corrección para que lo cojo se meta dentro del camino. Amamos tu palabra, Señor, cuando es dulce como la miel, pero también, Señor, cuando es agria o fuerte o dura nuestros estómagos, Señor, cuando es amarga también la amamos, Señor, porque sabemos que ella sigue siendo vida para nosotros, Señor. Cuídanos, Señor, ahora que vamos a nuestros hogares. Te pido, Espíritu Santo, que ya que tu palabra ha sido predicada, tú, Señor, completes la obra, que el diablo no pueda robar la semilla que ha sido sembrada hoy. Ato en el nombre de Jesús y echo fuera todo espíritu robador de la palabra, todo espíritu tergiversador de la palabra, Señor, los echamos fuera. Todo espíritu enviado por la brujería o por la hechicería para traer oscuridad, para dañar esta palabra, para contaminarla, para mezclarla con el pensamiento humano, con las tinieblas o con el mundo. Ahora lo quebrantamos y lo echamos fuera, lo dejamos sin poder en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra siempre cumple su propósito y nunca vuelve vacía. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Atamos toda represalia, toda venganza en el nombre de Jesús, todo plan, todo antidiseño en nuestras contras. Lo quebrantamos en el mismo infierno es deshecho y declaramos que tus diseños de paz, de bien, de descanso, de provisión se establecen en nuestras vidas. Amén.